internet se cayó un momentico. Ah, no, solamente estaba diciendo que Mateo, permítanme, yo, ¿cómo es que estaba aquí en otra cosa? Mateo nos propuso una solución diferente para ese ejercicio, mucho más sencilla. Estamos a 2804. Voy a poner el nombre acá. Esperen un momentico, 2804. A compartir, les voy a comentar así rápidamente la solución que propuso Mateo, que me pareció muy elegante. Lo que pasa es que uno normalmente no recuerda como ese tipo de cosas. El ejercicio era que si A es congruente con B módulo N1 y A congruente con B módulo N2, entonces A es congruente con B módulo el mínimo común múltiplo. ¿Recuerdan? Entonces, la solución que propone Mateo es muy sencilla y es muy elegante. Nosotros lo hicimos usando la definición, usando pasando por el máximo común divisor, que si llamábamos a D el máximo común divisor, entonces cuando yo divido los números entre D quedan primos relativos y todo el asunto. Simplemente la hipótesis implica que N1 divide esta diferencia y N2 divide esta diferencia. ¿Eso qué significa? Eso significa que A menos B es múltiplo común de N1 y N2. Y si es múltiplo común, hay un ejercicio por allá que dice que el mínimo común múltiplo divide a cualquier múltiplo común. Y ya está la tesis. Entonces esto es por un ejercicio de un taller pasado. ¿Qué ejercicio es que era, Mateo? Está en el taller 4, no me acuerdo cuál específicamente. Recordemos, aquí en este taller 4, por acá nosotros, creo que era acá, era este, que dice que si M es cualquier múltiplo común es múltiplo del mínimo común múltiplo. Eso es lo que estamos usando acá. Algo que ocurría, recuerden que con el máximo común divisor ocurre una propiedad similar. Cualquier divisor común divide al máximo común divisor. Aquí cualquier múltiplo común es múltiplo del mínimo común múltiplo, y eso es lo que estamos diciendo acá. Si este es un múltiplo común, entonces él es múltiplo del mínimo común múltiplo, y ya está la tesis. Esa era la solución más sencilla y elegante que dio Mateo para este ejercicio. Listo. Bueno, cuéntenme qué dudas tienen para esta asesoría. Profe, a ver, empecemos con el 18 del taller 5. No digo taller 6. Yo ese ejercicio ya lo resolví. Lo hice, a ver aquí cómo lo hice. Primero hice como la representación de A como en base 10, pero el problema que me di cuenta es que nosotros definimos como la representación en base de lo que sea, solamente definida para los enteros positivos. Ajá. Entonces, De hecho, para los enteros mayores que 1, la base es mayor que 1. sí, entonces no sé si entonces el ejercicio está mal resuelto porque yo no consideré eso cuando lo resolví. Entonces me imagino que o hay que hacerlo distinto o hay que considerar ya si es negativo. ¿Te refieres al 18A? Sí, igual los otros dos los hice como muy similar, pero sí, con el 18 es suficiente. Pero porque estás hablando de representación en base distinta de 10, sabiendo que el No, enunciado habla de dígito.
es en base 10, o sea, mostrar, o sea, poner como el A en base 10, o sea, sería como poner como los dígitos separados, básicamente. O sea, en este ejercicio, ¿y cómo lo hiciste? A ver, primero dije que A era igual como a B sub m 10 a la m, B sub m menos 1 10 a la m menos 1 más, ta, Eso. ta, ta. Entonces tomamos la representación de A en base 10, que ya sabemos que es A sub m, 10 a la m más, etcétera, etcétera, A sub 1 por 10 más A sub 0, donde los A sub k están entre 0 y puedo poner aquí, ya lo hemos discutido varias veces, menor estricto que 10 o menor o igual que 9. ¿Esto qué significa? Yo ahí saqué un factor común 10. Si paso a Pasé restar a el dígito de restar, las unidades. ajá, y pasé a restar el dígito de las unidades, entonces eso queda que es 10 por algo, entonces Ujú, A es congruente con A sub 0 módulo 10. exacto. Entonces, todo número es congruente con el dígito de las unidades, módulo 10. Y ahí ya Listo. pasé a considerar como cada uno de los B posible, pues es muy, Es- muy, muy cortico, pero son pero ¿qué como pasa 10. con A cuadrado? Es congruente con A sub 0 al cuadrado. Exacto. Es congruente con A sub 0 al cuadrado, módulo 10. Entonces, eh, lo único que ¿y cuáles son las posibilidades para A sub 0? Donde A sub 0 puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. ¿Esto qué quiere decir? Que en A cuadrado, lo único que contribuye al dígito de las unidades es el cuadrado de A sub 0. Sí. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades para A sub 0, para A sub 0 cuadrado? 0, 1, 4, o sea, elevo todos estos al cuadrado. Ujú. 9, 16, 25, 36, 49, 64 y 81, Sí, ¿cierto? exacto. Pero Eso eso, que, el 16, el 25, el 36 son congruentes con el último dígito módulo 10, o sea, exacto, o lo sea puedo que A quitar. cuadrado es congruente con, y pongamos aquí las posibilidades, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6 ya lo puse, 9 ya lo puse, 4 ya lo puse y 1 ya lo puse. Entonces no hay más posibilidades. Módulo 10. Y ya esto prueba lo que, pues, o cuál es la duda, porque esto ya prueba que el cuadrado de cualquier entero es congruente con alguno de estos módulo 10, o sea que, y esto prueba entonces que el cuadrado de cualquier número tiene como dígito de las unidades 0, 1, 4, 5, 6 o 9, que es lo que dice acá. Lo digo porque esa primera lineecita que escribimos fue porque eso de ahí se supone que solamente estaría como definido para los positivos, pues para el cero es como un tanto obvio, pero entonces los Ah, negativos ya, que... ya, porque aquí no, dice cualquier entero A. Listo, ¿qué pasa? Entonces realmente aquí, claro, aquí en el enunciado del ejercicio hay este cuantificador. Listo. Entonces, ¿cuáles son los casos para A? Que sea positivo, que sea negativo, que sea cero. Ah, pero si es negativo, en el a cuadrado se va al menos y queda lo mismo. Exactamente. Casos para A. A menor o igual que -1. Pues que estamos en los enteros. A igual 0.
o a mayor o igual que 1. Entonces, si este es el caso, a cuadrado es igual a 0, entonces el dígito de las unidades ya es 0. Este fue el que acabamos de demostrar, entonces el único que nos falta es si a es menor que 0, si a es menor o igual que menos 1. Entonces menos a es mayor o igual que 1 y haga lo mismo razonando sobre menos a y teniendo en cuenta que el cuadrado de menos a es igual al cuadrado de a. Como ya usted lo probó para mayores o iguales que 1, entonces ya aplíquele eso mismo a menos a. Eso quiere decir que el cuadrado de menos a termina en alguno de estos números, pero es que el cuadrado de menos a es igual al cuadrado de a. Entonces ya con eso mata este caso y ya lo probó para todos los enteros. Ah, listo. Profe, una pregunta. Para el B, que ya es a la 3, entonces, ¿qué sucede? Para la 3, se analiza igual. No, porque en el A la 3 ya no Porque se va al si lo menos. analizo, ya no se va al menos. Ah, de A a la 3. Ah, sí, está mal planteado. A ver cómo el ejercicio cómo está planteado en. Tal vez fue que yo me equivoqué haciendo la traducción. Porque para los positivos sale así. Pero ya si es negativo, ni idea. Sí, sí, es verdad. Porque menos 2 a la cubo, ¿cuánto da? Menos 2 a la 3 da menos 8. Da menos 8 y eso no está considerado acá. Ujú. Eso no está considerado acá. Sí, entonces ahí es para positivos. Pues, pero es lo que hemos venido haciendo todo el tiempo. O sea, aquí no interesa, digamos que no interesa, uno como que implícitamente asume que está trabajando en los positivos. Miremos cómo está enunciado el ejercicio aquí en el libro de Burton. Mm, ¿Lo ven por ahí? Mm. Entonces eso está antes, ¿ok? Tiene que estar más arribita, profe, supongo yo. Ah, sí, acá. Any one of the integers of this list can occur as the unit digit of a cube. Y no dice quién es A, porque aquí sí le pone el cuantificador. ¿Sí? Entonces ahí hay que asumir que A es positivo. Así si A es negativo, pues sí, no. No se preocupen por eso, pues eso es un detalle menor, es cuadrarlo acá. Pero es lo que les decía, uno casi siempre asume que está trabajando en los positivos. De hecho, ustedes en el parcial lo hicieron. Yo en el parcial les puse, uno de los puntos decía que un entero, pruebe que un entero A es cuadrado, sí, solo sí, en su forma canónica todos los exponentes son pares. Entonces todo el mundo dijo, A es n cuadrado, y razonaron sobre n, pero A podía ser negativo. De hecho, yo aquí en el parcial, miren, les muestro que esto que estamos discutiendo ocurrió en el parcial y nadie se dio cuenta. Nadie lo dijo. Miren, les muestro. Pongamos, por ejemplo, me voy a meter no sé, me voy a meter a cualquier parcial. Me voy a meter a cualquier parcial. Miren el ejercicio. Demuestre que un entero positivo A es un cuadrado si solo si la forma canónica de todos los exponentes son números pares. Entonces, en esta Profe, pero ahí dice implicación, A mayor que 1. sí, pero A es el cuadrado de n. ¿Qué significa que A sea cuadrado?
¿Qué significa que un número sea cuadrado? A es igual a n al cuadrado. ¿Y n es positivo o es negativo? Mm, No se sabe. No se sabe. Miren que yo fui el único que puse acá, supongamos, sin pérdida de generalidad, que n es positivo para poderle aplicar el teorema fundamental de la aritmética. Nadie me dijo eso. En la solución del parcial, ninguno de ustedes dijo eso. Todos dijeron, listo, es n cuadrado, pues otros utilizaron otras letras, y a ese n le aplicaron el teorema fundamental de la aritmética, y si ese n es negativo, ¿cómo lo aplican? Es verdad. Y ninguno, y yo no les cobré eso, porque uno asume en general que uno está trabajando es con positivos. ¿Por qué sin pérdida de generalidad? Porque si n es negativo, pues su cuadrado también me da a, ¿cierto? Entonces el menos no va a importar. Entonces aquí en esta primera parte ocurrió algo similar, pero ustedes tienen razón. Para la parte del cubo, eh, eso no es verdad. Así como está el enunciado, no es verdad. Entonces habría que ponerle acá donde a es entero positivo o cero. Pero digamos que esta imprecisión no es importante, pues nosotros en general aquí siempre hemos venido trabajando con los enteros positivos. Porque en últimas, ¿qué es lo interesante? En últimas, lo interesante es eh, como todos los cálculos que uno puede hacer con estos números y para cuestiones prácticas, como por ejemplo este tipo de enunciados. Y uno ahí se queda sin los positivos. Pero sí, tienen ustedes razón. Pónganle ustedes ahí la aclaración, donde a es mayor o igual que cero. Donde a es un entero mayor o igual que cero. Listo. ¿Qué tenías por ahí, Juan David, Mateo? No sé, Luisa, Juan Pablo, ¿tienen alguna otra inquietud? Juan Camilo, Sí, profe, muchas. Podríamos hacer el 20. de este mismo taller. Sí. Listo. Eh, ahí. Es una generalización del criterio de divisibilidad por 9. Entonces dice, puede el siguiente teorema. Sea n un número, aquí está escrito en base b. Nosotros ya sabemos que esta escritura es única y ya sabemos que los coeficientes están entre 0 y aquí la desigualdad estricta con b, o si la pongo menor o igual, entonces b menos 1. Perdón. Para acá, entre 0 y m. O sea, todos los a sub k. Para acá, entre 0 y m. Y sea s la suma de los, entre comillas, dígitos, porque nosotros ya vimos que la palabra dígitos hace referencia a cuando represento en base 10, pero vamos a generalizar el uso de esa palabra. Listo. Entonces, ¿qué planteaste aquí, Luisa? ¿Planteaste algo? ¿Se te ocurrió algo? Profe, la verdad, no. No La sé idea es cómo proceder con este ejercicio. imitar la prueba. Definamos este polinomio. A sub m, x a la m. La prueba que hicimos en clase. Más a sub m menos 1 x a la m menos 1 más a sub 1 b a la 1 más a sub 0. Entonces, claramente este es un polinomio con coeficientes enteros, ¿cierto? Ahí queda claro que los coeficientes son coeficientes enteros. ¿Cuánto da el polinomio evaluado en b? ¿Cuánto da el polinomio evaluado en b?
¿No sería mejor utilizar otra letra? Ah, profe, yo creo que al final del polinomio escribió a sub 1 b a la 1, eso no sería x. Sería X, sí. Nada, sería cambiando todas esas x por una b. ¿Y eso qué da? A sub m b a la m, Da esto. sí, O sea que el polinomio evaluado en B da N. ¿Sí o no? sí. ¿Y cuánto da el polinomio evaluado en 1? Eso me daría todas las... Ah, eso sería S. Eso sería S. Entonces, listo. Entonces ahora vamos, como tenemos que probar un sí, solo sí. Bueno, podemos razonar incluso en términos de sí y solo sí. B menos 1 divide a N, sí y solo sí que. En términos de congruencias, ¿esto qué significa? B es congruente con 1 módulo n. B es congruente con 1. Ah, listo. Entonces, yo creo que aquí no lo puedo hacer en términos de sí, solo sí. Profe, ¿no sería que n es congruente con b menos módulo b menos 1? N es congruente con 0 módulo b menos 1. Pero lo necesito así. A ver. Sí, más bien. Más bien como... A ver, ¿cómo dijo Juan Pablo? Profe, que n es congruente con 0 módulo b menos 1. A ver, espérate un momentico, yo pienso aquí. Eh, no, más bien observemos lo siguiente. Si tratamos, o sea, en esa prueba, en la prueba, hagamos aquí un paréntesis. Estoy imitando la prueba que hicimos en clase para el criterio de divisibilidad por 3 o por 9. Y nosotros aquí partimos de esta congruencia. Digamos módulo 9, ¿cierto? Entonces, si nosotros tratamos de imitar esto, aquí la base, allá la base era 10. Aquí la base es B. Y efectivamente, tenemos que, ahora sí va a salir. Tenemos que B es congruente con 1, módulo B menos 1, ¿cierto? Esto es verdad. ¿Sí o no, muchachos? Profe, no veo Sí, por qué. claro. Sí, porque B-1 divide a B-1, pues Es trivial. O sea, ¿cuánto da la diferencia? B menos 1 y B menos 1 es divisible por B menos 1. ¿Sí, Juan Pablo? Sí, profe. Y por tanto, cuando yo evalúo en el polinomio, P de B es congruente con P de 1. Esto fue por un teorema visto en clase. El teorema es que si yo tengo un polinomio con coeficientes enteros, les recuerdo aquí a un ladito el teorema. Si tengo un polinomio con coeficientes enteros y A es congruente con B, módulo lo que sea, entonces el polinomio evaluado en A es congruente con el polinomio evaluado en B con el mismo módulo. Y eso es consecuencia de las propiedades básicas de congruencia, de que si yo tengo una congruencia, yo puedo elevar al mismo exponente a ambos lados si se mantiene la congruencia, puedo multiplicar por el mismo número, puedo sumar término a término. Listo. O sea que aquí, ¿qué estoy diciendo? Aquí estoy diciendo que P de B
que es n, es congruente con s módulo b menos 1, ¿cierto? Y esta es la congruencia que nos va a ayudar a terminar la demostración. Ya dijimos que P de B es n y que P de 1 es s, donde s es esa suma de, abusando de la palabra, dígitos. Entonces, de esto se sigue que lo siguiente. De esto se sigue que n divide, perdón, como está acá, b menos 1 divide a n. Sí, solo sí que n es congruente con 0, módulo b menos 1. Y es un sí, solo sí, ¿cierto? Si b menos 1 divide a n, se tiene esta congruencia. Y si se tiene esta congruencia, entonces b menos 1 divide a n, ¿cierto? Sí, solo sí. Como n es congruente con s módulo b menos 1 y n es congruente con 0, entonces s es congruente con 0, módulo b menos 1, por esta congruencia de acá. Y se tiene en ambos sentidos. Si este es congruente con 0, por transitividad, este también, con el mismo módulo. Miren que no he cambiado, aquí estoy trabajando todo módulo b menos 1. Y si ese es congruente con 0, entonces este también. Entonces he confirmado que efectivamente se trata de un sí, solo sí. Y esto es, Profe, ¿me puede repetir por qué lo del cuadrito que hizo arriba a la derecha? ¿cómo se llega a esto? Es eso, ¿cómo se llega a esto? Sí, Fíjate, tú me dijiste que esto trivialmente es verdad, ¿cierto? sí. Entonces, por este teorema que cité de la clase, Ah, ya. cuando yo Ya, evalúo el ya, ya. polinomio acá, obtengo eso, pero el polinomio evaluado en B es n y el polinomio evaluado en 1 es s. ¿Este cuadrito qué implica? En términos de residuo. Recuerden que la idea fundamental de que dos números sean congruentes quiere decir que ellos dejan el mismo residuo en la división por b menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si este es divisible por b menos 1, entonces es porque deja residuo 0, entonces este también, y recíprocamente. Si este es divisible por b menos 1, entonces este también. ¿Qué es lo que estoy explicitando un poquitico más aquí? Y eso era lo que había que probar. B menos 1 divide a n, sí, solo si b menos 1 divide a s. O sea que aquí tenemos un criterio de divisibilidad por b menos 1. Un número cualquiera representado en base b es divisible por b menos 1, si solo si la suma de sus dígitos en la representación de esa base también es divisible por b menos 1. Entonces observen ustedes que esto es una generalización del criterio de divisibilidad por 9. Y si ustedes comparan esta demostración que acabamos de hacer aquí con la que hicimos en clase para divisibilidad por 3 o por 9, que realmente en esencia es la misma prueba. ¿Sí queda claro? Sí, profe. O sea, es que si ustedes particularizan esto en particular, ¿qué pasa si toman b igual a 1? A 9, perdón. Si la base es 9, perdón, si la base es 10. ¿Qué están probando acá? B menos 1, o sea 9, divide a n. Si solo si 9, divide a la suma de sus dígitos en la representación en base 10. Listo. ¿Qué otro ejercicio tenían por ahí o qué otra duda querían preguntar? A ver, con el 19 tengo una duda de si está bien mi planteamiento, pero si está bien, ya tengo hecho el punto.
¿Cómo lo planteaste? Eh, Cierto que si n a la 5 y n tienen el mismo dígito de las unidades, quiere decir que n a la 5 es congruente con n módulo 10. Sí. Ah, bueno, entonces sale muy fácil porque utilicé lo de la demostración del punto 15 que hicimos en la asesoría pasada. De ahí sale que 5 divide a n a la 5 menos n y 2 divide a la 5 menos n. Y con ese teorema que hemos usado tanto, queda que 10 divide a n a la 5 menos n y ya de ahí sale. Ujú. Y con el... Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. O sea, cuando siempre que uno va a mirar dígito de las unidades, uno piensa módulo 10, porque ya vimos que todo entero es congruente con el dígito de las unidades módulo 10. Si estos dos números son congruentes, n a la 5 y n, módulo 10, primero probaste que son congruentes módulo 2 y luego que son congruentes módulo 5. Sí, Y ahí fue que citaste lo que dijimos la asesoría pasada, o sea que lo terminaron. Claro, son sí. congruentes módulo 10, entonces tienen el mismo dígito de las unidades. Así es que se hace. Bueno, y en el 22, el A. Ya, voy. Espérate, yo miro aquí una cosita. Profe, respecto al 22, tengo un problema con la primera implicación directa. No la he podido plantear. Aquí Sí, en yo este. también tenía Ujú. problemas con eso, porque en el otro sentido uno podría escribir eso en Sentido representación de una. El decimal. otro sentido sale de una, Ajá. escribiéndolo como 10n más algo y ya tomar los posibles valores que da la hipótesis. Y en la implicación Pero directa, porque no se puede hacer No, lo ni mismo. siquiera, ni siquiera. Ah, sí, sí, con los valores que dan la hipótesis y saca con factor común 2 y ya salen. Pero la primera implicación yo tampoco he podido hacerla. A ver, un entero cualquiera n se puede escribir así en base 10. Bueno, ¿para qué vamos a hacer lo mismo? Ya sabemos, escrito en base 10, ya sabemos que el entero es congruente con el dígito de las unidades, módulo 10, ¿cierto? ¿Sí o no? sí, ¿Y qué posibilidades hay para sub 0? 0, 1, 2, de 0 a 3, 9, hasta 9. Listo. Entonces, para la implicación directa, si 2 divide a n, ¿esto qué significa? en términos de congruencia, pues que n Eh, divididas o ¿Quién es congruente con 0 módulo 2? a ver, si el número, si n es par, a ver, si n, sí, sí, ya vi cuál es la dificultad. Si n es, sí, n es congruente con 0, módulo 2. ¿Cómo relacionamos estas dos congruencias? ¿Hay algún ejercicio que nos lo permita? Este es el primer taller de congruencias. sí, De pronto este ejercicio. Si dos números son congruentes módulo n, entonces son congruentes módulo cualquier divisor de n, ¿cierto? Entonces, si utilizamos este ejercicio acá, profe, como, pero 10 no es divisor de 2. pero 2 y de 10, como 2 dividía 10, entonces n es congruente con a sub 0 módulo 2. Por ese ejercicio, ¿cierto? Tengo que esta congruencia se da módulo 10.
Listo, entonces tenga esa congruencia, módulo 10. Como 2 divide a 10, entonces tome m igual a 2. Entonces ellos también son congruentes, módulo 2. Este ejercicio lo hicieron. Este ejercicio es fácil, ¿cierto? Sí. Listo, entonces ejercicio 2A. Entonces, ¿qué se sigue? Por transitividad en las dos congruencias que tengo módulo 2, que a sub 0 es congruente con 0, módulo 2. O sea que, ¿qué estoy diciendo aquí? O sea, estoy probando que si un número es divisible por 2, entonces el dígito de las unidades también. Entonces ya eso descarta un montón de esta lista, ya llegan a la tesis. Ah, Entonces esto implica acá que a sub 0 es 0 o 2, que a sub 0 es par. Entonces de ujú. esa lista, ¿cuáles son pares? Estos. Y ya. Y para el 5 es análoga. Es análoga a la prueba también. Para la divisibilidad por 5. Ajá. Ah, sí, porque 5 divide a 10, exacto. Esa es la clave ahí. Listo. Listo, profe. Profe, yo sé que usted dijo que no nos asustáramos por números grandes, pero ese 23 no tengo ni idea. Yo creo que yo ese lo estuve rayando. Espérate, yo miro, a ver, yo creo que yo también me asusté, entonces yo dije, no, lo voy a hacer antes de. Espérate, yo miro aquí en mi cuaderno a ver si sí lo hice antes. Hágale, Yo profe. sí. Ah, sí, aquí lo tengo resuelto. Y lo resolví de dos maneras. Ah, sí, 23 del taller 6, aquí lo tengo. Vamos a dar la idea. Entonces, lo que nos están pidiendo aquí es este 4444 a la 4444. Es congruente con qué residuo. Módulo 9. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Hallar el residuo en la división por 9. Bueno, entonces, dice acá, ayuda. Observe que 2 a la 3, que es 8, es congruente con -1, módulo 9. Y dice, recuerde además que todo entero es congruente con la suma de sus dígitos, módulo 9. ¿Cierto? Eso fue más o menos lo que dijimos acá. Cambie B por base 10. Vamos a usar eso, que todo entero es congruente con la suma de sus dígitos. ¿Eso está claro? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la suma de sus dígitos la suma de los dígitos de este número? O sea que este número es congruente con 16, módulo 9. Pero 16 es 2 a la 4. Y 2 a la 4 es 2 por 2 a la 3. Entonces, por la ayuda, tengo que multiplicar esta congruencia por 2. Al multiplicar a ambos lados por 2, queda que este numerito es congruente con -2, módulo 9. ¿Cierto? El 16 es bueno, y eso es trivial, ¿cierto? Pues, o sea, aquí estoy diciendo que 16 es congruente con -2, módulo 9. Y si uno lo hubiera hecho sin la ayuda, pues sí, la diferencia entre 16 y -2 es 18. 16 menos -2 es 18 y 18 es divisible entre 9. Entonces aquí estoy diciendo por transitividad
que 4444 es congruente con menos 2 módulo 9. O sea, es congruente con un número bien pequeñito para uno elevarlo a exponentes grandes. ¿Cierto? Por lo menos esta base es, sí, cuando uno mira potencias de 2 y los exponentes son muy grandes, eso se dispara, pero por lo menos con seguridad es mucho más pequeño que este. Entonces vamos a ver, cuando elevamos a la 4444 a ambos lados, entonces esto queda congruente con menos 2 a la 4444 módulo 9. Y se desaparece el menos. Y se desaparece el menos. Porque el exponente es par. Entonces esto es 2 a la 4444 módulo 9. Entonces aquí hay una forma de proceder. Una forma de proceder es hacer el algoritmo de exponenciación binaria para calcular esto. Para calcular esto módulo 9, ¿cierto? Expresar. Yo lo hice por ahí y por ahí sale. Y el procedimiento, bueno, es tedioso, es un poquito tedioso. Otra forma de hacerlo es, a ver, yo aquí lo hice de varias maneras. Dividí 4444 entre 3. Ah, ya, ese es bien elegante. Y si lo divido, a ver. No, con 740, no, bueno. Entonces, fíjense, observemos. Para tratar de utilizar esta ayuda. Yo sé que 2 a la 3 es menos 1 y menos 1 elevarlo a potencia, a los números que yo quiera, es fácil. Si el número es par, pues da 1 y si el número es impar, da menos 1. Entonces vamos a dividir entre 3. Entonces esto dividido entre 3, bueno, el 3 en el 4 está una vez, aquí sobra 1, bajo el 4, el 3 en el 14 está 4 veces, 4 por 3, 12, a 14, 2. El 3 en el 24 está 8, 8 por 3, 1481. exacto, 1481. Eso quiere decir, y sobra 1. Eso quiere decir que este exponente yo lo puedo escribir como 3 veces 1481 más 1. Eso quiere decir que 2 a la 4444, que es lo que quiero calcular allá, es 2 a la 3 por 1481 más 1. Y esto lo puedo ver así. 2 a la 3 a la 1481 por Por 2. 2 a la 1. Y ya en términos de congruencia, la ayuda me dice que 2 a la 3 es congruente con menos 1 módulo 9. Entonces ya aquí en vez de igualdad pongo congruencia y queda menos 1 elevado a la 1481 por 2 a la 1. Este lo dejé quieto y ya estoy módulo 9. Y entonces ya estoy diciendo aquí que 2 a la 4444 es congruente. ¿Este cuánto da? Menos 1. Da menos 1, o sea que es congruente con menos 2, módulo 9. Entonces, por transitividad, tengo que 4444 elevado a la 4444 es congruente con ¿qué? Con este, módulo 9. Pero este a su vez, módulo 9, es congruente con menos 2. Entonces lo logré reducir. Pero ¿cuál es el residuo? El residuo, por definición, como residuo, es una cosa positiva menor que 9. Pero menos 2 es congruente con ¿qué? Con 7, profe, no. Con 7. Entonces ya di la respuesta. Este es el residuo. Entonces, al dividir ese número entre 9,
el residuo es 7. Es 7. Vamos a comprobarlo con Wolfram. Vamos a verificarlo acá. Yo puedo poner aquí 4.444 elevado, ya lo tengo acá, miren, ya lo había hecho. Módulo 9 y Wolfram te está diciendo que el residuo es 7. Ahí está. Otra forma de hacerlo Es expandir, como lo hace Wolfram. no, no, a ver, otra forma era notar esto, notar otra, pues, es otra forma, pero es análoga, pues no es que sea un método nuevo. O sea, yo lo hice de 3 formas. Una, así. La otra, como les voy a contar a continuación, es que 2 a la 6, potencias de 2, ¿cierto? Porque usted llega hasta aquí y usted dice, bueno, ¿qué hago con esto? Entonces miremos las potencias de 2. 2 a la 6 es 64. 64 es congruente con ¿qué módulo 9? Hay un múltiplo de 9 muy cercano a 64, ¿cierto? 9 por 7 da 63, o sea que este es congruente con 1. Entonces ya usted coge el 4.444 y lo divide entre 6 y usted sabe que 2 a la 6 ya es 1 módulo 9. Entonces por ahí también sale. Y la otra forma es con el algoritmo de exponenciación binaria. Háganlo para que lo practiquen, expresen. O sea, inevitablemente se llega hasta acá. Y a partir de aquí es que uno resuelve el ejercicio de distintas formas. Expresen este 4.444 en base 2 como binario y empiecen a elevar 2. 2 es congruente con 2. 2 a la 2 es congruente con 4. 2 a la 4, que ya es 16, ya es congruente con 7 módulo 9. O sea, trabajen todas esos elevadas al cuadrado módulo 9 y también les va a dar. Pero es más tedioso, pero da lo mismo. O sea, es otra forma de hacerlo. Sí queda clara la solución del ejercicio. Sí, profe. Sí, profe. Y profe, podríamos hacer el 24. Yo ahí no supe cómo hacer porque dice que saque los posibles valores de n para los que eso se cumple. Yo me perdí de cómo hacer eso. A ver, miremos. Oye, los valores de n para los cuales ese es un cuadrado perfecto, ¿cierto? Entonces, miremos. ¿Qué pasa si n es igual a 1? ¿Cómo queda la expresión? Es cuadrado perfecto. Factorial igual a 1. Y eso es el cuadrado de 1. Listo. ¿Qué pasa si n es igual a 2? Tenemos 1 factorial más 2 factorial. ¿Esto es igual a qué? A 3, A ¿cierto? 3. No es cuadrada. ¿Qué pasa para n igual a 3? Daría 9. 1 factorial más 2 factorial más 3 factorial daría 9 y es cuadrada. Listo. Entonces, hagamos un caso más. Dos factorial más 3 factorial más 4 factorial. O sea que es 9 más 16, ¿cierto? Ah, no. No, 9 más 9 más 9 más ¿Cuánto es 9 más 4 factorial? 9 más 24. 4 factorial es 24, 9 más 24 es 33 y no es cuadrado. ¿Qué pasa con n igual a 5? Y de ahí en adelante.
la expansión de n factorial es n por n menos 1, etcétera. Tiene por allá un 5. ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces, a ver, ¿eso qué nos dice? Que a ver, aquí me está diciendo ayuda, use los ejercicios 18A y 22. Entonces, en el 22, ya sabemos que si algo es divisible por 5, el dígito de las unidades. Entonces, de aquí por el ejercicio 22, podemos decir que el dígito de las unidades. O sea, aquí estamos diciendo que esto es múltiplo de 5. Para n mayor o igual que 5. O sea, para 5 factorial es múltiplo de 5. Y de ahí en adelante todos son múltiplos de 5, porque, o sea, todavía, ojo que todavía no estoy considerando la suma, sino que estoy considerando solo lo que pasa con n factorial para n mayor o igual que 5. Entonces, el dígito de las unidades de n factorial es 0 o 5. ¿Pero por qué descarto el 5? Es donde utilizamos el ejercicio 18A. Yo creo que es el 18A. Ah, no, entonces no es el 18A. Ve yo porque puse ahí 18A. Voy a que tenerle que quitar eso. No es el 18A. En estos talleres hay errorcitos, ¿cierto? N factorial es par. Sí. Sí, porque en algún punto está multiplicado por 2. Exacto, por aquí, antes de llegar al 1. Entonces esto también es de la forma 2n. O sea que descarto el 5 y concluyo que el dígito de las unidades de n factorial es... Ah, no, entonces sí vale la ayuda. Es 0. ¿Está claro eso hasta ahí? Sí. Entonces, ¿qué pasa para n mayor que 4? Porque estos tres casos ya los tenemos. Ya en estos tres casos sabemos cuál es cuadrado perfecto y cuál no. Para n mayor que 4, mayor o igual que 4, tengo esta suma. Eh, ¿Cómo es el dígito de las unidades de este número? Para n igual a 4, el dígito es 3. Para n igual a 4. Y de ahí en adelante, ninguno de ellos aporta con números distintos de 0 al dígito de las unidades. Entonces, ¿qué podemos concluir? Díganme ustedes, ¿cómo es el dígito de las unidades de ese número? No sé, múltiplo de 3. 3. De este número es, No, 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 no. Perdón. es 3. Tiene que ser 3. Porque miren, hasta 4, ¿cuál es el dígito de las unidades? Ah, ya vi por qué. El dígito de las unidades es 3. Y Sí, de 4 en adelante, todos tienen como dígito de las unidades 0. Entonces, en esta suma, el dígito de las unidades es 3 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0. O sea, se va a quedar en 3 todo el tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí queda claro eso? sí.
Y entonces aquí sí viene el ejercicio 18A, que dice esto, que para que un número es un cuadrado es necesario que el dígito de las unidades sea alguno de estos. Entonces, ¿qué se concluye? Que para n mayor o igual que 4, el número este, quedé en el portapapeles con eso, pensé que había copiado esto. El número este no es cuadrado. No es cuadrado. ¿Sí queda claro por qué? Sí, Ejercicio. Aquí es donde utilizamos el 18A. Si fuera cuadrado, el dígito de las unidades tendría que ser algún número de la lista de los que dice el ejercicio 18A, pero ya que estamos justificando que para este el dígito de las unidades es 3. Hagámonos esto para acá. El dígito de las unidades de este número es 3. ¿Esto sí quedó claro? sí. Listo, Juan Pablo y los demás. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Listo, ¿cómo responden? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Para qué valores de n ese número es un cuadrado? Para Para n igual a 1 y los- n igual a no, 3. n igual a 1 y 3. Ya, listo. Para n igual a 2 no es un cuadrado. Para n igual a 4 no es un cuadrado. Y de 5 en adelante tampoco. Ahí está. Y Bueno, profe, muchachos. ay, Sí. yo tenía una ultimísima duda, y es que uno cómo hace la transformación de un sistema de congruencias lineales cuando los módulos entre ellos no son primos relativos. O sea, uno cómo hace la cancelación ahí como de al Lo que menos me una de las preguntaron ayer. ecuaciones. No sé, ¿Cómo habría que mirar funciona, un profe? ejercicio. Sí, eso me lo preguntaron ayer en clase. Cuando los módulos no son primos relativos, habría que mirar. Es que cada ejercicio es diferente, entonces habría que mirar un ejercicio concreto. Pues yo estaba pensándolo por el punto 4. De este taller. No, del 7. Porque ahí todo eso se puede transformar en varias congruencias, que A es congruente con 0 módulo 2, A es congruente con 1 módulo 3, A es congruente con 2 módulo 4 y así. Sí. Déjenme, yo le pienso. Listo, profe. Déjenme, yo le pienso al ejercicio y les doy la respuesta de pronto mañana en la clase o el próximo miércoles en la asesoría. Listo, que yo me tengo que ir ya. Listo, profe. Gracias. Listo, Luisa, con mucho gusto. Bueno, muchachos, Listo, les profe, deseo un hasta buen día. luego. Hasta luego, profe. Bueno, que estén bien, hasta luego.